Bienvenidos a Historias Sombrías, tu portal al mundo de lo inexplicable y sobrenatural. Hoy comenzamos un viaje aterrador a través de las épocas. Este es el primer video de una serie en la que exploraremos los trabajos más terroríficos que han existido en la historia de la humanidad. A lo largo del tiempo, la humanidad ha desempeñado trabajos oscuros, peligrosos y profundamente perturbadores. Labores que no solo enfrentaban los límites de lo físico, sino que desafiaban lo sobrenatural y ponían en riesgo las almas de quienes las realizaban. Y hoy viajamos a una de las civilizaciones más enigmáticas y aterradoras del mundo antiguo, el Antiguo Egipto. Bajo el cálido sol del desierto, entre templos y tumbas sagradas, había quienes trabajaban no solo con los vivos, sino también con los muertos, y con las fuerzas más oscuras que acechaban en el más allá. Prepárate para descubrir los 7 trabajos más terroríficos del Antiguo Egipto. Trabajos envueltos en superstición, muerte y maldiciones ancestrales. Nuestro primer trabajo aterrador nos lleva al centro de los rituales funerarios más temidos de Egipto: el embalsamador, el guardián de los muertos. En la sociedad egipcia, el embalsamador tenía una de las labores más cruciales y al mismo tiempo más temidas. Era el encargado de la momificación, el proceso que garantizaría la preservación del cuerpo y, con ello, la vida eterna en el más allá. Pero su trabajo iba más allá de lo físico. Se creía que los embalsamadores estaban en contacto con las fuerzas divinas. Ellos abrían el portal entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Los órganos eran retirados, el cuerpo purificado y luego envuelto. Pero había algo más, un oscuro secreto que muchos preferían no mencionar. El embalsamador estaba en constante riesgo de despertar las almas de los muertos, especialmente si el proceso se realizaba mal. Las leyendas cuentan que aquellos que cometían errores en la momificación de los faraones estaban destinados a sufrir una maldición eterna. Se decía que los espíritus enfurecidos de los reyes podían perseguir a los embalsamadores, atormentándolos hasta la locura o llevándolos a la muerte. Uno de los relatos más conocidos es el del embalsamador de un faraón, cuyo nombre ha sido borrado de la historia. La leyenda dice que este hombre alteró sin saberlo los amuletos funerarios del faraón durante la momificación. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a escuchar susurros en la oscuridad, voces que lo llamaban por su nombre. Al final, el embalsamador fue encontrado muerto en su propia casa, con la lengua cortada, símbolo de castigo en el más allá. El siguiente trabajo aterrador nos lleva al corazón de los templos egipcios, donde los sacerdotes de Anubis, el dios de los muertos, realizaban rituales para guiar las almas hacia su destino eterno. Los sacerdotes de Anubis tenían una conexión directa con lo divino, pero también con las sombras del inframundo. Ellos eran los encargados de supervisar los rituales de apertura de la boca, un rito que permitía a los muertos respirar y comer en el más allá. Pero esta proximidad con la muerte no estaba exenta de peligros. Se creía que, en algunos casos, los sacerdotes eran poseídos por los mismos espíritus a los que ayudaban a cruzar. Existen relatos de sacerdotes que, después de realizar varios rituales, comenzaban a perder el control de sus cuerpos y mentes, siendo controlados por fuerzas invisibles. Uno de los relatos más perturbadores es el del sacerdote Neferka, quien se decía que escuchaba voces en sus sueños. Las voces le susurraban secretos del más allá y poco a poco comenzó a cambiar. Sus compañeros afirmaron que en sus últimos días los ojos de Neferka ya no parecían humanos. Algo oscuro lo había poseído. El cazador de tumbas, el profanador maldito. Este trabajo, aunque ilegal y peligroso, era codiciado por aquellos que buscaban riquezas. Pero las riquezas venían acompañadas de un precio terrible. Los faraones, sabiendo el peligro que sus tesoros representaban, protegían sus tumbas con maldiciones.
Estas maldiciones estaban diseñadas para castigar a aquellos que osaran perturbar su descanso eterno. Una de las historias más escalofriantes es la del cazador de tumbas Ahmose. Se dice que, tras robar varios objetos de la tumba de un faraón desconocido, empezó a tener horribles visiones. Espíritus lo perseguían en sus sueños, arrastrándolo a la locura. Ahmose fue encontrado muerto, con su cuerpo completamente deshidratado, como si algo hubiese succionado toda la vida de él. Los profetas del antiguo Egipto eran quienes interpretaban los mensajes divinos. Pero algunos decían que este don era una maldición disfrazada, pues no todos los mensajes provenían de los dioses. Había profetas que decían recibir visiones perturbadoras, mensajes de entidades que no pertenecían al reino de lo divino. Estas entidades, conocidas como demonios o espíritus oscuros, se aprovechaban de la vulnerabilidad de los profetas para atravesar el velo entre los mundos. Una profetisa llamada Seshat cayó víctima de tales entidades. Durante sus trances comenzó a relatar visiones que no provenían de los dioses, sino de algo más oscuro. Las palabras que salían de su boca ya no eran las suyas. Se decía que Seshat fue consumida por los espíritus, hasta que desapareció una noche, dejando solo un rastro de sangre y arena. Los constructores de tumbas trabajaban en las profundidades de las necrópolis, creando moradas eternas para los faraones. Pero estas tumbas no solo estaban llenas de tesoros, también albergaban oscuros secretos. Algunos constructores afirmaban escuchar voces provenientes de las paredes de las tumbas. Otros desaparecían misteriosamente durante la construcción, como si los dioses del inframundo se los llevaran. Los constructores vivían en constante temor de ser malditos por los espíritus a los que servían. En lo más profundo de las necrópolis, los lugares donde los cuerpos de los faraones y nobles descansaban, había guardianes. Ellos vigilaban las tumbas, protegiéndolas de saqueadores y visitantes no deseados, pero también protegían a los vivos, de los muertos. Los guardianes de las necrópolis pasaban sus días y noches rodeados por cadáveres y sombras. Para muchos, el contacto continuo con los muertos les afectaba la mente. Se decía que las almas de los difuntos no descansaban en paz, y los guardianes eran los primeros en notar las perturbaciones en la energía de las tumbas. Uno de los relatos más aterradores es el del guardián Imhotep, quien trabajaba en la necrópolis de Saqqara. Imhotep solía contar que veía figuras en la oscuridad, sombras que se movían entre las tumbas cuando la luna estaba alta. Una noche, su compañero lo encontró al borde del colapso, murmurando palabras incoherentes sobre un faraón que no descansaba en paz. Imhotep desapareció poco tiempo después, dejando su puesto vacío, y su cuerpo nunca fue hallado. Nuestro último trabajo en esta lista de pesadillas nos lleva a un mundo aún más sombrío, el del curandero. En el antiguo Egipto, los curanderos no solo trataban enfermedades físicas, también luchaban contra fuerzas espirituales que habitaban en los cuerpos de los enfermos. El curandero, conocido también como exorcista, tenía la responsabilidad de expulsar a los demonios y espíritus malignos que se creía que poseían a las personas. Para ellos, el trabajo no era solo con lo que los ojos podían ver, sino con lo que se ocultaba en las sombras del alma. El exorcismo en el antiguo Egipto era una práctica peligrosa. Se creía que los demonios podían resistirse a ser expulsados, luchando contra el curandero e incluso poseyéndolo. Las leyendas cuentan que hubo exorcistas que terminaron perdiendo la razón, o peor aún, convirtiéndose en esclavos de las entidades que intentaban derrotar. Uno de los relatos más conocidos es el del curandero Menkaura, quien fue llamado a expulsar un demonio que supuestamente había poseído a una joven noble. Durante el ritual, Menkaura comenzó a comportarse de manera extraña, hablando en lenguas que nadie entendía. La joven se recuperó, pero Menkaura nunca volvió a ser el mismo. Se dice que, en sus últimos días,
comenzó a hablar de visiones aterradoras y de una sombra que los seguía a todas partes. Al final, se quitó la vida en el mismo templo donde realizaba sus rituales. El antiguo Egipto, una civilización fascinante y avanzada, también estaba lleno de misterios, miedos y creencias sobre el más allá. Estos trabajos que hemos explorado no solo formaban parte de su vida cotidiana, sino que también revelan una relación profunda con lo sobrenatural y lo inexplicable. Desde los embalsamadores que manipulaban cuerpos con la esperanza de garantizar la vida eterna, hasta los guardianes de las necrópolis que enfrentaban los peligros de los espíritus inquietos. Cada uno de estos trabajos nos muestra cómo la línea entre lo humano y lo divino, entre la vida y la muerte, era más delgada de lo que podemos imaginar. Las historias que hemos contado hoy son solo un fragmento de las pesadillas que se esconden en la historia de Egipto. Quizá hoy en día estos trabajos ya no existan, pero las maldiciones, los espíritus y las leyendas que los rodean permanecen como sombras que nunca desaparecen del todo. Este ha sido el primer capítulo de nuestra serie sobre los trabajos más aterradores de la historia. En el próximo video, viajaremos a la Edad Media, una época de supersticiones y terrores. Allí, descubriremos a los verdugos, cazadores de brujas y otros trabajos que llevaban a los humanos a enfrentarse con el mal absoluto. No olvides suscribirte a Historias Sombrías y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. Déjanos un comentario si alguna vez has escuchado alguna leyenda sobre estos trabajos aterradores. Y cuéntanos qué época te gustaría explorar después de la Edad Media. Nos vemos en el próximo viaje, donde las sombras cobran vida y los secretos más oscuros de la humanidad salen a la luz.